Hoy más que nunca estamos hablando sobre la temática profética. Estuvimos comenzando y vamos a seguir hablando acerca de esta temática. El día viernes estuve hablando de la eugenesia y la pseudo perfección humana. La eugenesia y la pseudo perfección humana. Si usted no ha escuchado este mensaje, sería bueno que usted lo pueda buscar. Ahí está en YouTube o en Facebook para que usted pueda volverlo a escuchar, o si no lo ha escuchado, que lo pueda escuchar para que usted pueda tener amplio conocimiento, el saber y entender de dónde y de quién procede la verdadera perfección para el ser humano. Entonces vamos a seguir hablando en esa temática en los días consecutivos de lo que es el transhumanismo y la genética. Estaremos hablando acerca de como los días de Noé, estaremos hablando acerca de la clonación y el efecto que esto produce en la familia. Estaremos hablando muchos temas que le van a bendecir y le van a edificar. Pero el domingo pasado comenzamos hablando acerca de un tema que sin lugar a duda lo hemos predicado varias veces aquí en la iglesia. Jesús vive hoy y lo hemos enseñado, pero hay muchas personas que también nos han pedido que por favor hablemos esto en detalle de otros lugares, de otras naciones, ciudades, y también el saber que hay muchas personas nuevas en la iglesia que no han escuchado posiblemente esta enseñanza de la forma como lo estamos desarrollando. El domingo pasado estuvimos hablando la primera parte de lo que es el misterio del arrebatamiento. Hoy queremos continuar hablando en la segunda parte acerca de esta temática para que podamos tener unas profundas convicciones y una seguridad plena acerca de lo que nos enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a estar hablando sobre el misterio del arrebatamiento de la iglesia en la segunda parte. Queremos entender que todo aquello que Dios reveló a través de todo ese marco profético, tanto del profeta Daniel como el libro de Apocalipsis y muchas otras profecías, Antiguo Testamento y profecías que tienen que ver con el mismo Señor Jesucristo en su ministerio. Pero lo que estamos ahora hablando está muy bien explicado en el libro de Apocalipsis, y también por consiguiente también el libro de Daniel tiene también enseñanzas con relación a esta temática. Por eso que vamos a estar hablando acerca de todo esto y entender de una forma muy especial que las palabras, enseñanzas y revelaciones proféticas en todo el Nuevo Testamento, en toda la parte de las Escrituras, el Nuevo Testamento, nos advierte a cada fiel creyente, a cada fiel cristiano, a creer y entender que sin lugar a duda, conforme las Escrituras así lo demarcan, estamos viviendo en los últimos días, o en los tiempos finales, o en los tiempos proféticos, o en el principio de los dolores, como dice el Señor, pero aún todavía no es el fin. Y esto nos hace vivir con una expectativa de esperanza de que Cristo pudiera venir a buscarnos en cualquier momento que Él lo dispusiera, porque todo está tan desarrollado y todo está tan preparado que en lugar de decir, bueno, vamos a vivir de cualquier manera, eso nos hace pensar que tenemos que apercibirnos y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor y con nuestro Rey amado. Así que la Biblia nos enseña por lo menos 3 razones por la cual es necesario entender en forma particular esta temática. Absolutamente todos los que esperan ser parte del gran evento que la Biblia describe como el arrebatamiento, como lo conocemos, compartimos el mismo punto de vista e inspiración que nos habla y nos enseña de una forma clara el apóstol Pablo. Entonces, una de las cosas interesantes dentro de este proceso y evento de esperanza de gloria, conforme lo dice Primera de Juan, que todo aquel que tiene esta esperanza en él asimismo se purifica como él es puro, la esperanza de eternidad, la esperanza de vida eterna. Pero también el Señor nos habla dentro de esta enseñanza del misterio del arrebatamiento acerca de lo que es el cuerpo, es parte esencial de lo que es el cuerpo, es parte esencial de lo que es la personalidad humana. Los seres humanos quedan incompletos si no tienen un cuerpo, evidentemente. Y este es el gran milagro que Jesucristo, por la obra perfecta de la redención, realizó por todas las personas que creen en Él, incluyendo la transformación
y la perfección del cuerpo, de lo cual estuvimos hablando de una forma muy particular el día viernes. Y dice claramente, de una forma muy especial, las Sagradas Escrituras nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y continúa diciendo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, esto es lo que Pablo está escribiendo, donde realmente está hablando de una transformación y nos está hablando de la importancia de entender el misterio del arrebatamiento. En el capítulo 8 de Romanos, el verso número 18 al 23, no lo voy a leer todo, pero usted lo puede leer allí, lo que acabamos de leer. Y dice finalmente: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Y mira lo que dice: esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Estos versos que he leído se encuentran en el libro de la Epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 18 al 23. Entonces, nos está hablando, como he dicho al principio, acerca de la importancia de la redención del cuerpo. Ahora, segundo, el cuerpo es el templo del Santo Espíritu, o del Espíritu Santo, y llegará a ser también el templo del Espíritu en la resurrección gloriosa y triunfante que la Biblia nos demarca con relación al misterio profundo del arrebatamiento. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios, específicamente Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. En estos versos el apóstol escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y nos está hablando acerca de la importancia del cuerpo. O sea, es el templo del Santo Espíritu, y llegará a ser perfecto, perfeccionado e inmortal en el día glorioso, triunfante de este evento que estamos titulando como el misterio del arrebatamiento, donde entra también la restauración completa del cuerpo, porque los que durmieron en Cristo serán despertados de su sueño, y sus cuerpos serán levantados en cuerpos inmortales, transformados en cuerpo perfecto, así como toda la totalidad del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, para estar para siempre con el Señor. En Primera de Corintios, entonces, también nos dice: porque a través de esto el enemigo final de la humanidad, que es la muerte del cuerpo, será finalmente vencida por completo para siempre mediante el poder de la resurrección. Recuerde que Cristo fue primicia, dice las Escrituras, de lo que habían de resucitar. Él fue primicia, es decir, Él fue el primero. Significa que así como Cristo se levantó de entre los muertos, así también hay una esperanza de gloria para todos aquellos que están durmiendo en el Señor. Por lo tanto, el libro de Primera de Corintios 15:26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso que es de notar que la resurrección del cuerpo está plenamente garantizada por el mismo Señor Jesucristo, cual Hijo de Dios, Redentor y Salvador de la humanidad,
aquellos que creen y confiesan y proclaman que Él es Señor y Salvador de sus vidas. Solo aquellos que le confiesan pueden adquirir el perdón de sus pecados y la seguridad de su salvación y de su vida eterna, pues a ello el Señor Jesucristo les garantiza claramente, de una forma muy especial, que Él justamente van a experimentar el milagro glorioso de la transformación de su cuerpo. O sea, esto es algo que no puede ser anulado ni puede ser detenido, porque lo que el Señor ha hablado a través de su palabra ciertamente se cumplirá en totalidad y en perfección. Ahora, mire esto. Pero si se predica de Cristo, el apóstol Pablo vuelve a enseñar esto. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Vuelvo a repetirlo. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Continúa diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Jesucristo mismo, entró la resurrección de los muertos. Y continúa diciendo, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo aquellos que creyeron en Él y le hicieron Señor de su vida, también todos aquellos justamente en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, todo esto que estamos hablando, que entra de lo que es el concepto del misterio del arrebatamiento, significa que la resurrección de Jesucristo fue una prueba tangible, real, indiscutible, de la seguridad que se proyecta sobre el creyente acerca de su herencia futura y de su resurrección o transformación cuando se produzca el arrebatamiento que la Biblia menciona. Pablo, Pedro y otros enseñaron acerca de esto. O sea, esta transformación debe llevarse a cabo porque carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea, lo que se va a hacer es que se va a transformar un cuerpo imperfecto en perfecto, un cuerpo mortal en inmortal. Esto es la verdadera, aleluya, gloriosa inmortalidad que la Biblia nos está hablando y enseñando. Esto significa que el cuerpo resucitado, transformado, será condicionado y adaptado para la eternidad, para el cielo y aún para el nuevo cielo y la nueva tierra que la Biblia nos habla y nos enseña. No voy a entrar en ese detalle, sino en otra oportunidad. Entonces, esto significa que lo que el Señor nos revela a través del misterio del arrebatamiento es que tendremos continuidad en cuanto a nuestra identidad. Por lo tanto, seremos reconocibles también, aleluya, en la eternidad de los cielos. Estaremos libres de enfermedad, debilidad, dolor, descomposición y muerte, ya que el cuerpo será revestido de una plena y perfecta inmortalidad. Y lo tercero es que será espiritual, no natural, o sea, para entenderlo mejor, no estará limitado por las leyes de la naturaleza y seremos, así lo dice las Escrituras, seremos semejante al cuerpo que tiene Cristo en este momento. Esto es maravilloso, lo que significa que en esta victoria final la Biblia indica que se lograrán tres propósitos extraordinarios. Primero, para que los creyentes lleguen a hacer todo lo que Dios estableció en la creación del hombre, tener vida eterna con Él. Recuerde que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó para morir, sino para que tuvieran vida eterna. Lamentablemente y tristemente, el pecado, la desobediencia, la transgresión realmente alteró
esa promesa que Dios había originalmente dado al hombre y depositado en el hombre y la mujer, y a consecuencia del pecado, esa promesa fue alterada porque no podía el hombre vivir eternamente en condición de pecado. Hasta que el mismo Dios Padre promete en el libro de Génesis capítulo 3 que por medio de la simiente de la mujer vendría la redención para el ser humano. Y ahí entonces estamos entendiendo todo el proceso glorioso y extraordinario que el Dios el Padre preparó para redimir al hombre y la mujer que cree en Él y poder volverlo al estado original que consecuentemente por el pecado Adán y Eva habían perdido, ya que por la consecuencia del pecado esto fue cancelado. ¿Qué se fue cancelado? Fue cancelado el gozar con Dios por la eternidad, pero por medio de Jesucristo eso fue reconquistado y fue vuelto otra vez como una promesa para todo aquel que cree que Jesucristo es el único mediador para reconciliarnos con Dios y volver al estado original con que el hombre y la mujer fueron creados de parte de Dios. En esta victoria final, realmente, la Biblia indica que se lograrán, como han dicho, 3 propósitos. El primer propósito, el que estoy mencionando. El segundo propósito, para que conozcamos a Dios en plenitud, en toda la majestad de su gloria. Y el tercer propósito, para que podamos contemplar todo aquello que Dios ha preparado de antemano y ha reservado de antemano en la eternidad, aleluya, tal como Jesús lo dijera en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. O sea, para mostrar en los siglos, dice la Biblia, venideros, las abundantes, observe bien, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso lo puede leer en el libro de Efesios capítulo 2, el verso número 7. Por lo tanto, en los textos que he estado mencionando con respecto a lo que implica el arrebatamiento y la transformación del cuerpo en ese mismo proceso, de ese mismo evento, este es el evento que tendrá lugar en el tiempo señalado dentro de la soberanía de Dios, donde aquellos que son parte de la iglesia de Jesucristo y hayan nacido de nuevo y habiendo amado profundamente la vida de santidad y de pureza, serán levantados de la tierra para encontrarse, dice las Escrituras, con el Señor en los aires. Ahora, esto es en detalle lo que ocurrirá en el mismo momento del arrebatamiento. En el mismo momento que procede el arrebatamiento, cuando el Señor esté descendiendo, se producirá la resurrección de los muertos o el despertar de los que durmieron en Cristo. Simultáneamente, mientras esto ocurre, los creyentes fieles que hayan quedado con vida en la tierra serán transformados, o sea, sus cuerpos cambiados y revestidos de inmortalidad, a igual que los que son despertados de su sueño, de el letargo no, sino la manera como ellos han partido y han sido despertados de su sueño. El tiempo que se tomará para que esto suceda, la Biblia dice que será solo como un abrir y cerrar de ojos. O sea, lo que la Biblia nos está enseñando aquí, que los muertos en Cristo resucitará primero y los que hayan quedado con vida serán a la misma vez simultáneamente transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que nos describe el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso número 9. Mire este texto bíblico que Pablo escribe con relación a esta temática. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él para siempre. O sea, la esperanza, iglesia amada, del evento del arrebatamiento es una gloriosa esperanza para todo fiel creyente. Al entender que Dios, en ese gran misterio del arrebatamiento, ha planificado tal como lo describe
esta gran inspiración reveladora dada al apóstol Pablo escribiendo en este texto que hemos mencionado, él ha planificado en sus diseños divinos librarnos de la ira que vendrá sobre la tierra terrible. En la Biblia Dios ha dado evidencias en la que queda demostrado que en el periodo más angustioso de la humanidad experimentará lo más terrible que jamás haya experimentado, pero la iglesia será librada, dice la Biblia, de la ira venidera que vendrá. O sea, la razón es que ese periodo angustioso y desesperante no es para la iglesia, sino que Él nos promete que nos va a librar de la ira venidera que vendrá sobre este mundo. Por lo cual es menester que realmente distingamos en el término profético muy claramente entre lo que es la iglesia, lo que es Israel y lo que es el mundo. Hay tres escenarios dentro del diseño profético de Dios que tenemos que discernirlo, entenderlo y conocerlo a través de realmente el contenido profético de las propias palabras revelada en las Sagradas Escrituras. Repito que es menester que distingamos en el término profético muy claramente entre lo que es la iglesia, lo que es Israel y lo que es el mundo. De lo contrario, si no podemos entender el plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para el mundo, realmente esto quizás si no lo entiendes bien, te verás confrontado por serios dilemas de confusión para discernir y entender el plan de Dios para cada una de estos escenarios que estoy diciendo, que es la iglesia, Israel y el mundo. Y esto es muy importante que lo podamos entender para no entrar en el plano de confusión ni errar la interpretación correcta de lo que es el marco escatológico profético. Por eso dice la Biblia, el mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 21 y el verso 36, Jesús habló y enseñó y dijo: velá pues en todo tiempo, orando que seas, escuche bien, velá pues en todo tiempo. Eso lo está diciendo el Señor durante su ministerio aquí en la tierra. Dice: velá pues en todo tiempo, orando que seáis digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es cierto que muchas personas que no aceptan esta enseñanza y esta promesa tan fundamentada en las Sagradas Escrituras, y que muchas veces llegan a pensar que aquellos que creemos en tales promesas que Dios ha dejado establecido en su palabra para la iglesia, pues tenemos la teoría o la ideología del escapismo. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo claramente, aquí podemos observar los detalles. O sea, orando que seáis dignos, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. No es como la ideología común del ser humano llega a expresarse, o como algunas personas que aunque han creído en el Señor no creen completamente en este evento y en esta gran promesa dada por Dios en las Escrituras, y lo que hacen es que en forma irónica se burlan o algunas veces toman como de risa a aquellos que creen en esta verdad, aleluya, tan demostrable a través de las Escrituras. O sea, el Señor dice que sean dignos de escapar de todas estas cosas. Recuerde cuando estaba a punto Dios de destruir Sodoma y Gomorra, Dios le dio una orden a Lot y a su familia: escapen, no miren tras de sí, sino que escapen, porque esto va a ser alcanzado por el juicio de Dios. Y realmente podemos observar que aquellos en obediencia comenzaron a aislar, a dejar prácticamente esas dos ciudades, y tenemos varios ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de esto que el mismo Señor Jesucristo ha enseñado. Entonces vuelvo a repetir, que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y aquí está entonces, esto es interesante, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La gran verdad bíblica
nos declara entonces lo siguiente con relación a todo esto. Y es lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 5, 4 y 5. Capítulo 5, versos 4 y 5. Vamos a mirar lo que Pablo escribe con referencia a este pensamiento que Jesús lo dejó bien claro en el libro de Lucas, el texto que acabamos de leer. Dice, mas vosotros hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, como diciendo que el que está de noche y el que está en tiniebla no puede realmente entender y discernir este principio extraordinario y glorioso que Dios demarca en el diseño del plan de Dios en las edades como una esperanza de gloria para la iglesia. Repito, Pablo enseña a vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Jesús dijo, velad y orad, velad y orad. Y aquí dice para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas. O sea, la gloriosa esperanza del arrebatamiento de la iglesia es la gran verdad revelada, produciendo fortaleza, ánimo y aliento cada día en la vida de todo fiel cristiano. Ahora, surge dentro de todo esto que estamos hablando, surge esta pregunta, el arrebatamiento. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Quiero realmente contestar algunas preguntas que pueden surgir dentro de tu propia vida. Primero, ¿qué es en realidad el arrebatamiento de la iglesia? Segundo, ¿por qué es decisivo que el arrebatamiento se produzca antes de la gran tribulación? ¿Y de qué forma se producirá el arrebatamiento? Continúo. Cuarta pregunta, ¿quién serán los que participarán en el arrebatamiento? Quinto, ¿en qué momento exacto se llevará a cabo el arrebatamiento? Y sexto, ¿es necesario que nos preparemos para el arrebatamiento? Bueno, voy a contestar cada una de estas preguntas y si no continuamos, pero vamos a tratar de ser rápido en contestar estas preguntas. La primera, ¿qué es en realidad el arrebatamiento o rapto de la iglesia? Porque bíblicamente, escrituralmente, la palabra que se utiliza es arrebatamiento. Se utilizó la palabra rapto desde hace un tiempo atrás, de muchos años atrás, por el hecho de dar como un ejemplo la forma inesperada, súbita o con fuerza cuando una persona es sacada de un lugar. Pero la palabra correcta bíblicamente es arrebatamiento. Ahora, esta gran promesa comienza en el mismo momento que Jesús resucita de entre los muertos. Más tarde le da promesa a sus discípulos en el Monte de los Olivos antes de ser levantado al cielo en una nube de gloria, y entonces los ángeles a los discípulos que quedaron observando esta escena particular le dijo: varones Galileo, ¿por qué estáis tristes? En esta misma nube que veis que el Señor comienza a ascender al cielo, en esa misma nube un día vendrá. Cuando aquellos le hablaron a los discípulos y le dieron una palabra de esperanza, ahí estaba demarcado y contenido el proceso del evento de lo que es el misterio del arrebatamiento. Si Jesucristo fue primicia de los que habían de resucitar, también Él fue primicia al ser levantado de los que en un futuro también serían levantados como Él fue levantado. Esa fue la promesa que los ángeles le dieron a los discípulos. Ahora, observemos bien que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia a su vez es el cuerpo. Vuelvo a repetir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia a su vez es su cuerpo. O sea, lo que nos da a entender es que donde está la cabeza, allí debe de estar el cuerpo. Donde está la cabeza, allí debe estar el cuerpo. O sea, que el arrebatamiento producirá el gran milagro de Cristo y su iglesia unidos para siempre por la eternidad.
unidos para siempre por la eternidad. Por eso que Jesús, al interceder a su Padre, clamó con gran intensidad diciendo lo siguiente. Mire lo que Jesús dijo en esa oración al Padre. Padre, aquello que me has dado, escuche, atienda. Esto no es una forma ideológica que puede cursar en nuestra mente, sino que es la veracidad misma de las Escrituras para poder afirmar el misterio del arrebatamiento como un evento de gloria sin igual que le espera y le aguarda a la iglesia de Jesucristo. Juan capítulo 17, el verso 24 dice lo siguiente: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, escuche, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿En qué lugar está realmente Jesús en este momento? Sabemos que a través del Espíritu Santo se mueve en la iglesia de una forma gloriosa, a través del poder del Espíritu Santo, quien ministra en y a favor de la iglesia. La presencia del Señor se mueve. Pero dice él en esta parte tan profunda que eleva oración al Padre: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén. ¿Dónde está el Señor? Está en el cielo junto a su Padre, para que vean mi gloria. Escuche, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el Señor está diciendo. Quiero que vean lo que tú me has dado. Quiero que ellos puedan experimentar lo que tú me has dado, y quiero que estén conmigo, así como yo estoy contigo. En el día del arrebatamiento, el Padre dará por contestada esta petición de su amado Hijo Jesucristo. El Señor también declaró a sus discípulos esta gran verdad, anhelando que un día sus discípulos estuvieran juntamente a Él. Es más, con ese pensamiento en nuestra mente, podemos también considerar el Evangelio de Juan, también capítulo 14, versos 2 y 3, que nos dice lo siguiente: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Escuche, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. O sea, que esto es una promesa extraordinaria que el Señor está dando de este glorioso evento, que es parte del programa profético de Dios, por lo cual, quieran o no aceptarlo los humanos, quieran o no aceptarlo grupos de cristianos, quieran aceptarlo sí o no algunos y otros pastores o ministerio, por encima de todo esto se cumplirá y no habrá nadie quien lo pueda impedir. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, el verso número 3. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Te estoy contestando la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué es decisivo que el arrebatamiento se produzca antes de la gran tribulación? Jesús dijo con relación a su iglesia lo siguiente: vosotros, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, hollada por los hombres. Es de entender que la sal es esencial. Esta da sabor y a la vez preserva los alimentos de toda contaminación. O sea, que los protege de que se echen a perder o se corroan. Esto es una de las capacidades y características que produce la sal. La sal siempre ha tenido cualidades purificadoras y a la vez antisépticas.
Y en las naciones de Oriente la sal vino a ser uno de los símbolos más importantes que representaba la fidelidad y la amistad y el compromiso. Ahora miremos esto. Dice, vosotros también no solamente sois la sal, sino dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, somos sal y somos luz. Entonces el Señor, refiriéndose a esos dos principios, sigue diciendo en Mateo 5:14, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mientras haya luz, iglesia, escuche bien lo que voy a decir. Mientras haya luz, es imposible que las tinieblas alcancen su plenitud del clima máximo. Cuando uno entra a una habitación y prende el interruptor de la luz, toda la habitación se ilumina. Quien hizo desaparecer la oscuridad en ese lugar, habitación, fue el efecto de encender el interruptor para dar paso a la luz. Lo que esto significa que siempre la luz se impone con mayor fuerza e intensidad, disipando en parte la oscuridad. Y de eso vamos a hablar, porque eso tiene que ver mucho con lo que es el misterio de la iniquidad. Si como iglesia somos fieles, responsable ante la encomienda que nos ha sido delegada y entregada por el mismo Señor Jesucristo a través del poder y de la unción del Espíritu Santo, entonces estaremos y estamos en este momento funcionando como luz, alumbrando por medio del poder del Espíritu Santo que ha sido derramada sobre la iglesia. O sea, quiere decir que los ojos de millones de personas serán abiertos y comprenderán en esta hora la grandeza del Cristo resucitado a través del mensaje que la iglesia sigue estableciendo y sigue predicando. La luz es una emanación de luz resplandeciente, de luminaria, lo que posibilita a los ojos discernir la forma y color de los objetos. Si no hay luz, no podemos discernir lo que está a nuestro alrededor. O sea, que la luz es necesaria, o sea, la luz se necesita y exige claramente que los ojos son abiertos cuando hay luz. En este caso son los ojos espirituales y los ojos también físicos, porque lo que estamos viendo nos da a entender que estamos en un tiempo altamente de cumplimiento profético. Cuando no hay ojos espirituales, cuando hay enceguecimiento en los ojos, que Satanás ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero la iglesia en este momento funciona en calidad de sal y en calidad de luz, en estas dos características. Ahora, Jesucristo mismo declaró que no se puede esconder la luz. Lo que quiere transmitir es que mientras haya un rayo de luz, nunca las tinieblas podrán alcanzar, repito y enfatizo, la plenitud o el clima máximo exponente de lo que es lo terrible de las tinieblas. Esto nos revela que para Satanás operar y llevar a cabo sus planes en el tiempo final, la luz tiene que desaparecer por completo. La luz, vuelvo a repetir, la luz tiene que desaparecer por completo. Cuando esto se produzca, las tinieblas, es decir, la oscuridad de la noche espiritual, alcanzará su clima máximo sobre la humanidad, y es lo que describe el libro de Apocalipsis en ese periodo trágico de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia es necesario para que las tinieblas de la noche den lugar a la aparición de ese terrible personaje llamado el Anticristo, quien recién entonces podrá tomar el control absoluto y todo el mundo, no sin antes que la luz sea quitada de en medio, porque eso se opera, o él va a operar en densas tinieblas. El misterio de iniquidad jamás podrá llevar a cabo su plan y su obra de tinieblas completamente mientras haya luz presente en la tierra. Y de acuerdo con este punto escritural, profético y bíblico, tenemos que entender, nos debemos dar cuenta de que es una necesidad que la iglesia sea quitada de en medio para dar paso a otras cosas más que tienen que cumplirse, para que lo que ha de manifestarse se lleve a cabo y de acuerdo a la palabra
profética de Dios mismo. Entonces, es necesario el arrebatamiento para que se cumpla el programa profético que indica que Satanás será expulsado de las esferas celestes, y así lo establece las profecías que hablan acerca de esta temática. Entonces, mira lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y vuelvo a seguir la continuidad de lo que dice estos versos de Apocalipsis 12, 10 al 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielo y lo que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, la Biblia establece en estos textos demarcados en el libro de Apocalipsis, en los versos del capítulo 12 que hemos leído, realmente en estos textos nos está diciendo que el acusador ha sido lanzado fuera. A quien en verdad acusa no es al mundo, ni al pecador, ni siquiera a Israel, sino a los redimidos, a los nacidos de nuevo, a los fieles creyentes en Cristo, aquellos que fueron redimidos del pecado, de sus artimañas y de sus culpabilidades, y fueron emblanquecidos por medio de la sangre que Cristo un día derramó en la cruz del Calvario. Entonces, significa lo siguiente: vemos que antes del arrebatamiento estamos siendo expuestos a ser acusados, aunque no había por qué preocuparse, porque Jesucristo, abogado y mediador eterno, siempre intercede por nosotros. Pero Él siempre está acusando. Pero sin embargo, nos dice la Biblia que el acusador fue lanzado a la tierra. O sea, ¿a quién? Porque ya cumplió, ya no tiene a quién acusar. Entonces, si no tienen a quién acusar, significa que aquellos que acusaba es porque estaba en la tierra. Y si fue lanzado de las esferas celestiales, aleluya, y lanzado a la tierra, significa que ese trabajo de acusador ya perdió su capacidad, porque ya la iglesia está en forma perfecta, aleluya, inmortal en la presencia del Señor. Y esta expulsión también es necesaria, porque la iglesia ha sido arrebatada y se encuentra en el cielo, y Satanás ha perdido su trabajo para siempre, ya que no tiene a nadie a quien acusar. Mas cuando la iglesia se encuentre en las bodas del Cordero, Satanás por consiguiente perderá para siempre su tarea de acusador, y es allí donde se cumple esta gran verdad que la Biblia nos describe. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 54. O sea, el arrebatamiento se debe producir para que se cumpla lo siguiente: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces esto confirma que la iglesia está llamada y destinada a un propósito específico en Dios, a reinar en el mundo por venir durante el reino milenial de Cristo, y para ello tenemos que ser perfectos y tenemos que reunir las características a igual que el Señor. Por lo tanto, es imposible poder juzgar al mundo en una naturaleza llena de imperfecciones, llena de limitaciones, y para ello debemos ser perfeccionados. De lo contrario, sería imposible establecer la justicia divina de aquel Señor que reinará por 1000 años en la tierra. Todo esto nos confirma que al ser arrebatada la iglesia está siendo perfeccionada, ya que lo corruptible se viste de incorruptibilidad. O sea, he de destacar que es muy bien claramente lo que estamos diciendo a través de las Escrituras, que la iglesia haga todo el mayor esfuerzo bajo la unción del Espíritu Santo en este tiempo por expandir el reino de Dios, alcanzar las almas, hablar de Jesucristo a toda persona bajo el poder y la autoridad que le ha sido dado, que es la unción del Espíritu Santo. Con todo y esto, es imposible que se pueda llegar a pensar que existe una corriente de enseñanza que mencione el reino de Dios
aquí en la tierra, para siempre aquí en la tierra, y que van a determinar cuándo el Señor tiene que venir o cuándo el Señor tiene que regresar. No, el que va a establecer el reino milenial es el mismo Señor que descenderá con poder y gloria, que eso no queremos salirnos de la temática. Por eso que muchos hoy en día creen que la iglesia está en la tierra para preparar el reino milenial de Cristo. Escuche lo que estoy diciendo. Muchos hoy en día creen que la iglesia está en la tierra para preparar el reino milenial de Cristo en este mundo, y que por lo tanto no se producirá ningún tipo de arrebatamiento, sino que la iglesia recibe a Cristo directamente en la tierra. Quiero dejar bien claro en este momento que creo en el reino de Dios, en su poder, en su gloria, en su expansión. Inclusive hemos escrito un libro que se titula El reino de Dios y los imperios del mundo. O sea, creo en el poder del reino de Dios mientras la iglesia está militando y desarrollando la responsabilidad aquí en la tierra. Un tiempo de expansión, un tiempo de hablar a la gente de lo que es el Señor, un tiempo de bendición en su poder, en la autoridad, proclamando las verdades eternas a las naciones, a las ciudades, a los países, a las familias. Pero bajo ningún concepto puedo admitir que la iglesia quede ajena de experimentar esa esperanza de gloria que es el arrebatamiento, ni tampoco puedo admitir que la iglesia prepara el reino milenial para que Cristo venga y que la iglesia le va a dar orden al Señor. O sea, estamos poniendo que lo más importante ahora en la iglesia en lugar de la cabeza, que es Cristo. Es más, el hecho de que Cristo venga a establecer su reino milenial en la tierra será exclusivamente una intervención que el mismo Dios Todopoderoso, a través de la persona de Jesucristo, establecerá. Sería una maravillosa manifestación. Ahora, ¿de qué forma se producirá el arrebatamiento? Esta es una pregunta muy sencilla, o una respuesta, es una pregunta pero una respuesta muy sencilla. Simplemente, ¿de qué forma se producirá el arrebatamiento? La Biblia dice: seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al soplar de la final trompeta. Es decir, el hecho es en un abrir y cerrar de ojos. La palabra en un momento viene de la raíz átomos, que significa y que tiene que ver con intacto, indivisible, no seccionado, infinitamente pequeño, inesperado, algo muy rápido que no se puede siquiera medir. O sea, por eso que la palabra en ese momento, el Señor, seremos transformados, cambiados en un abrir y cerrar de ojo, se lo compara con un átomo, algo que es infinitamente pequeño. Cuando se une con referencia al tiempo, ella representará una unidad de tiempo extremadamente corta, un destello, un instante, una unidad de tiempo que no se puede dividir ni medir con la capacidad del ser humano, la mente humana. Un segundo, aleluya, puede ser calibrado, o un décimo, un centésimo, un milésimo de segundo, pero eso es mucho más rápido que todas esas demarcaciones de tiempo. Se llevará a cabo en un abrir y cerrar los ojos, instantáneamente, de repente, inesperadamente, sin ningún aviso previo, ni tiempo para que las personas se preparen para el mismo, ni siquiera tendrán tiempo para arrepentirse. Por eso que es importante que podamos discernir la diferencia entre Israel y la iglesia. La iglesia de Jesucristo será arrebatada en forma vertical de la tierra al cielo para estar para siempre con el Señor. El pueblo de Israel será recogido en forma horizontal de todos los lugares de la tierra y congregados en la tierra que Dios le dio por herencia desde tiempos antiguos. Entonces, en Primera Tesalonicenses nos dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy no tengo tiempo, pero vamos luego a describir 12 acontecimientos que se llevan a cabo en el arrebatamiento y 12 acontecimientos que se llevan a cabo
en la segunda venida, y eso nos va a arrojar una luz mayor para entender la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, y para que no confundamos el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo o lo unamos los dos como un solo evento, sino que hay 12 indicaciones muy particulares que solo se verán el arrebatamiento con demostración de comprobación bíblica, y 12 eventos que se van a llevar a cabo con demostración y base bíblica en la segunda venida de Jesucristo. Pero este es un texto clave. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que fueron despertados, los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿A dónde lo recibimos? En el aire. O sea, es lo que justamente el Señor establece y enseña a través de su propia palabra. Entonces, algo muy significativo es que los que escucharon el sonido fue el pueblo que estaba en el campamento, cuando Dios habla de construir trompetas para anunciar el momento cuando tenían que reunirse en el campamento. Y lo mismo sucederá en el momento del arrebatamiento. Quienes únicamente escucharán el sonido de la trompeta de Dios serán aquellos que estén preparados y apercibidos para oír tal sonido. Por eso es necesario entender de una forma que esa trompeta no será percibida por el oído de las personas que nunca conocieron al Señor, sino por aquellos que están apercibidos y preparados. Solamente ellos tendrán el oído espiritual agudizado, o los oídos espirituales agudizados, para poder oír, aleluya, el sonido de la trompeta. Aleluya, suena la trompeta para dar señal de que el Rey se levanta de su trono para recoger a su amada, y también porque es la señal para reunir a su pueblo y llevarlo al lugar celestial de su eterna morada. Por eso que la Biblia dice que el mismo Señor del cielo descenderá del cielo con un grito de victoria. Él volverá triunfante con toda gloria, poder. Su grito se hará oír con toda autoridad, haciendo así que los mismos muertos en Cristo resuciten, aleluya, primero, y sean levantados, y juntamente, aleluya, mientras ellos están siendo despertados, el grito es de victoria, es tan poderoso que aún mismo los que estén en vida serán transformados, como dice las Escrituras. ¿Quiénes serán los participantes en el arrebatamiento? Quienes participarán del arrebatamiento serán todos los creyentes nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Jesús, aquellos que se han mantenido en fidelidad, aleluya, y en obediencia a Dios y su palabra revelada. ¿En qué momento exacto se llevará a cabo el arrebatamiento? Con referencia a esto es menester resaltar algo muy importante, que todo intento por determinar hora, día, mes, cuando esto se va a producir, es totalmente antibíblico e incorrecto. A través de los tiempos, tanto en el pasado como en tiempos últimos de años atrás, como en este tiempo presente, son muchos los que de alguna manera han querido determinar el momento exacto cuando esto va a acontecer. El hacerlo se cae en el fracaso y es llevado a un estado de confusión. Por eso que dice la Biblia, Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, dice el Señor, vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, mire lo que dice aquí, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, esto nos está hablando de la responsabilidad que tenemos como iglesia. La iglesia debe siempre espiritualmente estar lista, siempre espiritualmente estar preparada, porque el Señor vendrá por ella en un momento o tiempo indeterminado, y a la vez un tiempo que a la vez es inesperado, porque Él vendrá a la hora que la gente, nadie piense que podría venir. Esto nos muestra que el elemento sorpresa es lo que distingue este gran evento llamado arrebatamiento. Todo esto nos indica que no hay manera de calcular una fecha precisa, exacta. Muchos son los que han dañado al intentar establecer alguna otra manera o una fecha precisa de tal acontecimiento. Por eso que dice la Biblia, velad pues,
Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, la advertencia del mismo Señor Jesucristo dada a sus discípulos y por consiguiente hoy a nosotros, la iglesia, en que debemos de estar preparados. Él establece con claridad que su venida por la iglesia será en un momento inesperado, cuando nadie lo piense y sin previa advertencia. Esto afirma que no solo ellos desconocen la hora, sino que Él volverá en un momento cuando muchos ni siquiera lo están esperando o han tenido por tardanza la venida gloriosa del traslado de la iglesia. El ver con precisión estos detalles nos va a dar unas formas muy sólidas, unas convicciones muy demarcatorias dentro de nuestro ser interior. Mateo 24, 44 dice: por lo tanto, también vosotros estad preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, en tiempos de apatía, en tiempos de indiferencia, en tiempos de conformismo, en tiempo de descuido espiritual, en tiempo de abandono espiritual, en tiempo que la gente estará más pendiente a lo que es el concepto del materialismo que preparar y desarrollar su vida espiritual en una viva y profunda relación con Dios, es donde el Señor aparecerá inesperadamente. Eso es lo que dice las Escrituras. La iglesia será arrebatada para recibir en el aire, mientras muchos serán dejados, aleluya, atrás, porque no se apercibieron, porque no creyeron, porque entraron en diferentes cuestiones de discusiones teológicas. Ahora, mi pregunta es la siguiente: si yo me preparo y me apercibo, aleluya, para irme con el Señor, alabado sea el Señor, y tú también, alabado sea el Señor, no tenemos nada que perder, ganamos todo, porque entra luego la discusión si el Señor vino a principio, a mitad de la tribulación o a principio de la tribulación. Lo importante es estar preparado. Esto es lo más glorioso, estar preparado, aleluya, porque si estoy preparado y el Señor viene, aleluya, antes de que esto sea manifestado, lo que la Biblia indica, entonces tenemos una esperanza de gloria. Oh, pero aquellos que nunca creyeron, que no se apercibieron, no se prepararon, y el Señor viene en ese tiempo determinado, entonces perderán la verdadera experiencia de lo que es este evento de la cual estamos hablando. La realidad de tal evento nos lleva a ser responsable, iglesia, viviendo en una actitud tal como Él lo ha determinado, velando y orando. Esto es lo que estamos haciendo en estos días, velando, orando, clamando, intercediendo, mientras somos conscientes de su regreso, con la gran expectativa de la gran promesa del arrebatamiento. Sus fieles creyentes deben de servir, y debemos de servirle con mayor integridad, mayor santidad, mayor pureza, mayor sinceridad, y no permitir que la confusión del engaño pueda influir en nuestra vida. Y a través de la historia de la cristiandad, muchos fueron los que de forma diversa han intentado equivocadamente establecer día, hora, mes y exactamente ciertas condiciones que iban a acontecer, y nunca sucedieron, porque es algo que el Señor dijo que no lo intentemos, no lo hagamos de esta manera. Jesús estableció este principio: velad. Este es el gran desafío que tenemos por delante, iglesia. Esto nos hace que estemos anhelando cada día el momento glorioso de la cual estamos hablando, acerca del misterio del arrebatamiento. Ahora, la responsabilidad de todo fiel creyente es esta: estar consecuentemente, como he dicho hace un momento, preparados en todo momento, y a la vez siendo instrumento de Dios para expandir su mensaje a las naciones, entre tanto que Él viene. Es decisivo que estemos ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial, viviendo, aleluya, en un estado de expectativa, reprendiendo toda clase de cálculos especulativos en cuanto a fechas determinadas, y estar preparado, aleluya, cuando fuere el momento que esto aconteciera. ¿Es necesario que nos preparemos para el arrebatamiento? Termine con esto. Sí, es necesario. Así es. Jesucristo mismo nos ha enseñado a estar preparados, dándonos como ejemplo la parábola de las 10 vírgenes
y de las bodas en la que aquellos que no están preparados no pueden participar porque no tienen aceite suficiente para tener encendidas sus lámparas. Y a la vez nos habla de la responsabilidad que debemos mantener en una búsqueda continua, permanente, constante, perseverante en su presencia. La parábola nos habla de vírgenes, aleluya, 10 vírgenes que esperaban las bodas, 5 prudentes, 5 insensatas. Bueno, al final todas se durmieron, dice la Biblia, las 10, pero en un momento dado todas se despertaron. Lo que hacía la diferencia es que unos tenían aceite de reserva para seguir manteniendo sus lámparas encendidas y otros prácticamente tenían aceite a punto ya de extinguirse, lo que no le permitiría estar con las lámparas de la expectación, aleluya, y de la seguridad de lo que es este evento glorioso. Sus lámparas estarían menguando su radiante resplandor, pero gloria a Dios, en esta hora el Señor nos ayuda a entender que seamos hombres y mujeres que somos parte de la iglesia, que podamos ser prudentes. La palabra prudencia es phronesis, que significa tener entendimiento, tener sabiduría, ser prácticos en lo que creemos y ponerlo por obra. Y también prudencia significa la conducción de dar valor y asuntos importantes. Y realmente la segunda palabra prudencia es sunesi. Esta tiene que ver con inteligencia, conocimiento, así como dominio propio, templado o sobrio, una forma de pensar con cordura y responsabilidad. Permita al Señor que esta palabra que le he compartido en este día de la transmisión del culto de la iglesia Jesús Vive Hoy le pueda dar luz en muchos aspectos. Hay otras cosas más que posiblemente vamos a continuar porque todavía falta algunos detalles importantes, pero lo que quiero en el nombre glorioso de Jesucristo, que tú tengas la certeza, la seguridad, aleluya, las convicciones bien demarcadas en lo profundo de tu espíritu, de tu alma y en la renovación de los pensamientos de tu mente, para entender que esto es una palabra que Dios la va a cumplir y a poner, aleluya, en cumplimiento de acuerdo al propósito dentro de su soberanía, de su gobierno, en el tiempo que Él lo ha creído oportuno. Pero estamos sabiendo que los días se van acortando cada vez más y debemos de estar preparados, debemos de estar, aleluya, allí buscando la presencia del Señor. En este momento hay una promesa de gloria para la iglesia que se apercibe, se prepara. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de una iglesia local, en un lugar, en una ciudad. Estoy hablando de la iglesia a nivel de todos aquellos creyentes en Cristo en el mundo entero, para que vivamos conectados con Dios, aleluya. Por eso dice claramente que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso que Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, mira lo que dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿Por qué el Señor nos está diciendo que levantemos nuestras cabezas a mirar hacia arriba? Porque Él vendrá y seremos, aleluya, transformados en un abrir y cerrar de ojo, o despertados del sueño aquellos que partieron antes, y todos en una forma, aleluya, de unidad correcta como la iglesia, ser traspuesto a una vida eterna para siempre con el Señor. Hoy es el momento de un llamado especial. Si todavía no has reconocido a Jesús, te invito a ti para que lo hagas. Si nunca le has confesado como tu Señor y Salvador, te invito a ti que puedas tomar una actitud de arrepentimiento y rendirte en la presencia del Señor, porque si confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Y sabe lo que significa salvación: gustar de esta radiante promesa, gustar de lo que Dios ha prometido a todo fiel creyente que se atreve en los momentos que vivimos en esta hora, reconocer que Jesucristo es Señor de nuestra vida. Hoy es día aceptable de salvación. Si oyeres hoy la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Si te has alejado del Señor, vives de cualquier manera, de una forma totalmente irresponsable en tu vida espiritual, o si vives completamente alejado de Dios, de su gracia y de su propósito, hoy es un día para que te acerques a Dios y le pidas perdón al Señor, te arrepientas de tus
tus acciones, de tus decisiones equivocadas, de sus actitudes erróneas, y te puedas, aleluya, arrepentir de tu corazón, porque cuando te arrepientes de corazón, Él, a través de la virtud gloriosa de su redención divina, te perdona, y la sangre de Jesucristo te redime de toda condición de pecado. Hoy es día aceptable para que tú realmente lo reconozcas como tu Señor. Yo quisiera no terminar esta parte sin antes orar por ti, orar por aquellos que vuelven al Señor, por aquellos que se reconcilian con el Señor, por aquellos que quieren, aleluya, aceptar a Jesús en esta hora, desean aceptar a Jesús y decir: Señor, yo quiero ser parte de esta gran bendición que un día, en el propósito de tu gobierno, de tu soberanía, dentro de tus diseños divinos, llevarás a cabo. Pero Señor, ayúdame a estar apercibido y preparado cuando esto acontezca. En este momento oramos al Señor. Para ti que nunca le has aceptado, repite conmigo esta oración y dile: Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en el nombre y en los méritos de Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis equivocaciones y errores, y vengo a ti suplicando que me perdones totalmente y me limpies con la sangre que Jesucristo un día derramó en la cruz del Calvario. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador, lo creo, y que mi nombre es anotado en el libro de la vida del Cordero. Te doy gracias, confieso que soy hijo o hija de Dios a partir de este momento. Y si tú has orado de esta manera, oro por ti y por todos los que están participando de este culto de la iglesia Jesús Vive Hoy. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú nos has concedido un día más, domingo, de poder llegar a tantos lugares, a tantas casas, para hablar, pregonar y predicar tu palabra y traer la enseñanza dentro, Señor, de la revelación de tu palabra misma. Señor, da oídos para entender abiertamente y comprender. Da, Señor, un pensamiento, aleluya, pensamiento renovado en el conocimiento de tu palabra revelada. En el nombre de Jesús, ministra sanidad ahora, ministra, Señor, milagros en aquellos que necesitan en momentos tan necesarios como la que estamos enfrentando y está enfrentando la humanidad en estos días. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, levanta al caído, fortalece al débil en la fe, da ánimo a aquel que está en el desaliento y en el desánimo, libera a las personas de la ansiedad, del pánico, de la depresión, Señor amado, en el nombre de Jesús, de los temores, de los miedos. Ahora mismo, Señor amado, trae esa gracia redentiva que emana continuamente a favor de aquellos que claman e invocan tu nombre. Es en el nombre de Jesús que pedimos, oh Dios, que levantes al caído, que sanes al oprimido, que sanes al enfermo, que intervengas favorablemente en gracia y en misericordia en millones de seres humanos, familias en distintos lugares del mundo. Derrama la gracia tuya, el poder y el favor de tu nombre. Oh, que tu gloria se manifieste donde hay el dolor, donde hay la necesidad, donde hay, Señor, la angustia. Quítala, Señor, y trae, aleluya, la manifestación del poder de tu misma presencia. Te alabo y te glorifico en este día. Te doy la alabanza que te pertenece a ti, porque a través de tu nombre ciertamente somos más que vencedores. Te lo suplicamos, te lo pedimos y te damos inmensamente gracias a ti por este momento y esta grata oportunidad que tú nos has permitido llevar esta palabra a muchos hogares, a la iglesia Jesús Vive Hoy, pero a muchos hogares en diferentes lugares de las naciones del mundo. Bendice pastores, pastoras, iglesias, congregaciones que están haciendo un esfuerzo al máximo por mantener, Señor, en ánimo, en enseñanza, en pastoreo responsable a todas y cada una de las congregaciones que has depositado en la mano de tus siervos.
siervos y tus siervas. Te damos gracia, te lo pedimos, te lo suplicamos encarecidamente en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén. Y así llegamos al punto y final de un mensaje y de un culto más de la iglesia Jesús Vive Hoy. Que Dios te bendiga ricamente y hasta otra nueva conexión. Ha sido y ha estado con ustedes este pastor José Zapico, que les dice a todos: sigan adelante confiando en la palabra de Dios y dependiendo siempre de Dios. Ahora y siempre la bendición de Dios estará sobre tu vida.